Buenas tardes, entonces vamos a comenzar con la sesión de hoy. Como introducción veríamos circuitos con capacitores, ya vimos la clase pasada los circuitos con inductores, pero también los vamos a seguir viendo con corriente alterna. Espero que mi pantalla sí se esté mostrando y no tenga ningún inconveniente. Bien, repasando la clase anterior, decíamos que teníamos un inductor. Y lo podíamos ver con corriente directa, voltaje de corriente directa y con voltaje de corriente alterna. Entonces, nosotros podemos considerarlo como un puente, como un corto, pero con la parte de voltaje de corriente alterna se considera como una oposición. Esto lo estamos hablando de forma práctica, de forma que nos convenga que entre más grande sea la señal alterna con respecto a su variación, se va a comportar como una oposición. Inclusive hablábamos sobre la reactancia inductiva. Y esta estaba en ohms. Ahora nosotros veríamos la parte del capacitor. El capacitor también lo podemos ver con voltaje de corriente directa y con voltaje de corriente alterna. Para fines prácticos se va a comportar de forma opuesta con respecto al inductor. Entonces la señal, entre más se acerca al voltaje de corriente directa, se considera una oposición. Y nosotros vamos a ver algo que se llama reactancia capacitiva. XC. Y mientras más grande sea la frecuencia de voltaje de corriente alterna, entonces se puede considerar como un corto. Un conductor, en simples palabras, entre más grande sea la frecuencia de la corriente alterna. Y nosotros en este momento vamos a hacer un cálculo donde apliquemos la reactancia capacitiva. Vamos a darle unos valores y de igual manera vamos a esperarnos un poquito más para ver corriente directa con ambos elementos. Los dos, el ejemplo pasado fue con corriente alterna y este también va a ser con corriente alterna, para que más o menos vayamos visualizando cómo se van llevando a cabo los ejemplos. Y después de ver el ejercicio, entonces sí podremos entrar directamente a lo que son los semiconductores. Entonces vamos para allá. En este sentido, vamos a empezar entonces con un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos una fuente de voltaje de corriente alterna. Y ahora nosotros vamos a poner un capacitor. Aquí está mi capacitor. Aquí está mi fuente. Recordemos que la parte interna es la que gira y es la que me da la frecuencia de operación del voltaje. Entonces mi fuente de voltaje de corriente alterna va a ser de 15 volts y va a estar operando a una frecuencia de 1 kHz. O sea que son 1000 Hz. Está generándose 1000 vueltas en un segundo. Ya tenemos el capacitor y le vamos a dar valor. Aceptemos que el capacitor sea de 0.1 microfaradio. Ya tenemos los valores. Ahora lo que nosotros queremos conocer es la corriente que va a circular a través del circuito. Esto es lo que me interesa. Pero nosotros, para poder hacer esto, necesitamos conocer la oposición del capacitor.
lo que llamábamos reactancia. Y la oposición es XC es igual a 1 sobre 2 veces el valor de pi por la frecuencia por el valor del capacitor. Esta es la fórmula con la cual vamos a sacar la oposición que presenta en el circuito. Entonces, primero sacamos la oposición y posteriormente podemos calcular la corriente. ¿Cómo? Dividiendo el voltaje entre la oposición, de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces vamos a iniciar primero con esto. Aquí vamos a empezar a utilizar potencia de base 10, puesto que tenemos unidades bastante específicas. Entonces vamos a empezar. Primero voy a sacar la oposición, como el circuito ve como una resistencia a este capacitor. Lo vamos a calcular con esta fórmula. Entonces me dice que el capacitor va a ser igual a 1 sobre 2 veces el valor de pi por la frecuencia por el capacitor. Vamos a empezar a sustituir los valores. Entonces en la parte de arriba tenemos 1. Abajo tenemos 2, que multiplica a 3.1416, que multiplica a la frecuencia de 1 kHz y que multiplica al capacitor de 0.1 microfaradio. Imagínense estar haciendo tantas conversiones de microfaradios a faradios y de kilohertz a hertz, pues está medio tremendo. Nosotros vamos a utilizar las potencias de base 10. Entonces, como aquí tenemos la unidad, sería 1 por 10 a la potencia 0. Tengo números. Entonces, como son números, no tenemos en este momento la unidad, se consideran como si fuera la unidad, valga la redundancia. Entonces tendríamos 2 por 10 a la 0, que multiplica 3.1416 por 10 a la 0. Ahora sí, 1 por 10 a la 3 Hz y 0.1 por 10 a la menos 6 faradios. Recuerden que eso de menos 6 y 3 fue la tablita que les dimos la clase pasada para que podamos entender qué era lo que estaba sucediendo. En la parte de arriba sigo conservando el 1 por 10 a la 0. En la parte de abajo primero hacemos los signos. Recordemos que esto se ve horroroso, pero primero hacemos los signos. Más por más son iguales, da más. Más por más son iguales, sigue dando más. Y más por más siguen siendo iguales, entonces mi resultado se conserva como positivo. Ahora me voy con los números, en este caso 2, 3, 14, 16, 1 y 0.1. Vamos a empezar entonces a realizar la multiplicación. Sería 2 por 3.1416 por 1 por 0.1. Y me da un total de 0.6283. 0.6283. La base se supone que la conservamos por 10 a la 0. Perdón, por 10. Ahora, los exponentes en una multiplicación se suman. 0 más 0, 0. Más 3, 3. Pero tengo 3 y debo 6, entonces me quedo con una deuda de 3. Ese sería mi resultado, menos 3. Ahora, tenemos una división. A la hora de realizar la división, primero son signos. Más entre más me da más. Números, 1 entre 62.83. Vamos a meterlo a la memoria y decimos que es 1 entre el resultado que me había dado y me da 1.59. 1.59. La división de 1 y de 0.6283. La base arriba y la base abajo es la misma, entonces la base se conserva. Y los exponentes habíamos platicado que es el de arriba menos el de abajo. Pero observen que el de abajo tenemos un signo negativo. Por lo tanto, lo tengo que encerrar entre paréntesis y tendría 0 a la menos 3. Y como son signos iguales, entonces queda positivo. Sería 0 más 3. Esto daría entonces 1.59 por 10 a la 0 más 3. Y entonces tengo 3. Mi resultado
en este sentido, lo voy a poner aquí abajo, ya no me alcanza, 1.59 por 10 a la 3 ohms. Ahora nos vamos a la tablita y vemos que por 10 a la 3 me da kilos. Este resultado es de 1.59 kilo ohms. Ya tenemos la oposición. La reactancia capacitiva de este circuito en este instante es de, tenemos una reactancia capacitiva de 1.59 kilo ohms. Esto es práctica. Se ve tremendo, se ve latoso, se ve horrorosa la ecuación matemática, pero mientras vayamos haciéndola y vamos haciendo paso a paso, se van a cumplir las dos reglas. Cuando se multipliquen las bases, los exponentes se suman. Cuando se dividan las bases, los exponentes se restan. Vamos a ir haciendo ejercicio tras ejercicio tranquilamente para que se vayan adaptando. Pero si se dan cuenta, eso de hacer conversiones o aplicar potencia de base 10, entre más complicada sea una ecuación, nos resulta más fácil utilizar potencia de base 10. Ahora sí, ya nosotros podemos quitar la ecuación. No se preocupen, estoy grabando la sesión. La voy a subir a YouTube para que la vuelvan a revisar nuevamente sin ningún inconveniente. Ahora sí podemos calcular la corriente. Y decíamos que I, porque en inglés es intensity, y nosotros aquí la manejamos como si fuera la corriente eléctrica. Por lo tanto, si la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, en este caso sería la corriente igual al voltaje entre la reactancia capacitiva, porque es la oposición. Entonces tendríamos por un lado 15 volts entre la reactancia. Por eso era interesante primero calcularla. 1.59 kilo ohms. Tenemos otra vez potencia de base 10. En la parte de arriba, cuando son unidades, agregamos el por 10 a la 0 volts. Y cuando tenemos prefijos, quitamos el prefijo y ponemos la potencia de base 10 correspondiente. En este caso 1.59 por 10 a la 3 ohms. Ahora sí, continuamos con nuestro cálculo y entonces aquí es donde aplicamos la regla. Primero signos, signo positivo arriba, signo positivo abajo, como son iguales, da positivo. Ahora nos vamos con la división, los números. Arriba tengo 15 entre 1.59 que tengo abajo. Y me da un total de 9.43. La base 10 arriba, la base 10 abajo. Entonces la base se conserva. Y como tenemos los exponentes, es el exponente de arriba, le restamos el exponente de abajo. Entonces sería 0 menos 3. Y la corriente se da en amperes, se mide en amperes. Realizamos el término del ejercicio, 9.43 por 10 a la 3 negativo amperes. Ahora sí, si no tengo dinero y debo 3, entonces me quedo con mi deuda de 3. Y nos vamos a la tablita que vimos la clase pasada y vemos que a la menos 3 son miliamperes. Por lo tanto, la corriente en este circuito sería de 9.43 miliamperes. Ese sería mi cálculo. Esta es la corriente o estos son los electrones que están circulando a través del circuito. En este caso, primero van en un sentido y luego van en otro. Recordemos que este es un sistema alterno. Esta es la forma en la cual nosotros nos vamos metiendo con potencias de base 10 para que nuestros cálculos se hagan un poquito más rápido. Esto es práctica. No se desesperen, a lo mejor ven y se les olvida. Pero recordemos que lo hacemos por pasos. Primero signos, luego las cantidades, la misma base y dependiendo si es multiplicación los exponentes se suman y si es división los exponentes se restan. Eso es lo que nos tenemos que acordar. Inclusive esto lo aplican en secundaria y lo aplican en nivel medio superior. Y nuestros hijos o nuestros vecinos o sobrinos, ¿cómo se les dificulta recordar esto?
que en una multiplicación los exponentes se suman y en una división los exponentes se restan. Inclusive en el famoso cálculo de derivadas se aplica exactamente lo mismo. Los exponentes es con lo que nosotros jugamos, pero como los jóvenes no traen firmes los conocimientos desde la secundaria y de medio superior, cuando llegan al cálculo avanzado es cuando dan el bajón. Entonces con esto nosotros estaríamos terminando la parte del cálculo de los capacitores con corriente alterna. Repito, el ejemplo pasado fue un inductor, el ejemplo de ahorita fue un capacitor. La próxima clase haré otra vez un ejemplo de un inductor y un capacitor y le daríamos continuidad a nuestro curso para no irnos atrasando. No sé si en este momento tengan alguna duda, alguna pregunta. Les repito, no va a haber inconveniente, se va a quedar grabada la sesión y les comparto más al rato el link. Entonces, vamos a continuar. Ya una vez que nosotros hemos visto este tipo de operaciones, vamos a continuar haciéndolas porque ya vamos a entrar a corriente directa, cómo se fabrican las fuentes y ya estaremos en posición de poder ver cómo funciona una bobina en corriente directa y cómo funciona una bobina en corriente alterna. Pero lo vamos a hacer en conjunto con un elemento llamado resistor. Hasta aquí quedaría el ejemplo del día de hoy. Es cuestión de repasarlo y es cuestión de adaptarse a las reglas del álgebra. Entonces, ya nosotros vamos a empezar con lo que sería la clase o la sesión del día de hoy. Nosotros tenemos que empezar a visualizar lo que conocemos como semiconductores. Vamos a ver qué son los semiconductores y cómo se aplican los semiconductores en la construcción de elementos semiconductores precisamente. Déjenme cerrar tantito esta ventana y vamos a empezar. Por lo tanto, ahí está viendo mi presentación. Vamos a ver cómo se fabrican los materiales semiconductores para empezar a tener idea de lo que vamos a trabajar. En este caso, nosotros debemos de tomar en cuenta que una de las cosas notables de este campo, como en muchas áreas de la tecnología, es lo poco que cambian los principios fundamentales con el tiempo. Los sistemas son increíblemente más pequeños, las velocidades de operación actualmente son en verdad extraordinarias y cada día aparecen nuevos artefactos que hacen que nos preguntemos hacia dónde nos está llevando la tecnología. ¿Qué significa esto? Nosotros todavía en la secundaria, en la preparatoria, vemos las ecuaciones básicas, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, ley de Watt, etcétera, etcétera. Y estas leyes se siguen aplicando actualmente. Pero si observamos los aparatos que teníamos cuando se inventaron las fórmulas, hasta nuestros días, los aparatos han ido evolucionando, pero a grandes pasos. ¿Cuándo pensábamos tener un reloj inteligente? ¿Cuándo pensábamos tener una computadora dentro del celular? Y sin embargo, se siguen sacando con todas las leyes que hemos visto o que se han generado desde las guerras mundiales, desde la primera y la segunda. Entonces, eso es lo que significa, los principios o los fundamentos siguen siendo los mismos, pero ¿dónde los aplicamos? La forma en cómo los aplicamos actualmente, pues sí, nos está llevando a pasos agigantados hacia una nueva generación de tecnología. La miniaturización que ha ocurrido en años recientes hace que nos preguntemos hasta dónde llegarán sus límites. Sistemas completos ahora aparecen en obleas miles de veces más pequeñas que el elemento único de su antecesor. Si nosotros pudiéramos ver una imagen del primer transistor y pudiéramos ver la tecnología a la cual hemos llegado ahorita, pues sí se sorprenderían bastante. Hoy en día el procesador cuádruple Intel Core i7-980X con 6 núcleos, como se muestra en la figura, cuenta con 1170 millones de transistores. Ese pequeño elemento que ven en la mano es lo que conocemos como procesador y es lo que va dentro de las computadoras. Y en este sentido contiene 1170 millones de transistores. Podríamos decir que tiene más transistores que casas en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México. A ese paso tan grande estaremos hablando. Imagínense, 1170 millones de transistores. Si nosotros pudiéramos ver el transistor que se ideó por primera vez, podríamos verlo como del tamaño de una naranja.
Imagínense un transistor del tamaño de una naranja comparado contra los 1170 millones, entonces la miniaturización pues sí ha evolucionado bastante. Las tres versiones de esos procesadores son más o menos las siguientes: el i7-920, el i7-940 y el i7-965, que prácticamente ya están atrasados. Estamos hablando que la tecnología de proceso es de 45 nanómetros o 32 nanómetros. Imagínense la distancia que tiene de su hombro hasta la punta de su dedo del brazo contrario, eso más o menos sería 1 metro. Hay que dividirlo entre 1000 para tener 1 milímetro. Hay que dividirlo entre 1000 para tener 1 micrómetro. Y dividirlo otra vez entre 1000, ese pequeñito cachito entre 1000 para tener 1 nanómetro. Estamos jugando con espacios tan limitados, tan drásticos, que por eso actualmente estamos en la nanotecnología. Yo les platico a todos mis alumnos que a mí me ha tocado la fortuna de ver las 4 evoluciones de la tecnología. Me tocó ver bulbos, después vino la segunda evolución, que fueron transistores, luego vino la tercera evolución, los circuitos integrados, y la cuarta evolución, estamos ahorita en la nanotecnología, circuitos extremadamente pequeños. Ahora, la miniaturización adicional parece estar limitada por 3 factores. 1. La calidad del material semiconductor. Entre mejor calidad tenga el semiconductor, puedo realizar componentes mucho más pequeños. 2. La técnica de diseño del dispositivo. Ya prácticamente no lo hacemos, como quien dice, artesanalmente a mano. Ya las nuevas técnicas utilizan circuitos robotizados. Y por último, los límites del equipo de fabricación. Aquí parece algo curioso, ¿no? La nueva máquina me ayuda a miniaturizar más los componentes, y esos componentes me ayudan a hacer nuevas máquinas que me ayudan a miniaturizar todavía mucho más los componentes. Entonces, cada una de las evoluciones de las máquinas que utilizamos para hacer los semiconductores pues va mejorando el proceso. Ahora, la construcción de cualquier dispositivo electrónico discreto individual de estado sólido tiene una estructura de cristal duro, o bien es lo que nosotros vamos a conocer como circuito integrado. Se inicia con un material semiconductor de la más alta calidad. En general, los materiales semiconductores caen dentro de una de dos clases: las que son de un solo cristal y las que son de cristales compuestos. Los semiconductores son una clase especial de elementos cuya conductividad se encuentra entre la de un buen conductor y la de un aislante. Los semiconductores de un solo cristal, como el germanio y el silicio, tienen una estructura cristalina repetitiva, en tanto que los compuestos como el arsenurio de galio, el sulfuro de cadmio, el nitruro de galio y el fosfuro de galio y arsénico se componen de dos o más materiales semiconductores de diferente estructura atómica. Para entender un poquito más la construcción de los materiales semiconductores, así como su funcionamiento, hay que entender la estructura atómica de cada uno y cómo están entrelazados los átomos entre sí, formando una estructura cristalina. Nosotros al principio del curso manejábamos los átomos. Los átomos que encontramos en la tabla periódica vienen compuestas por un núcleo, que es positivo, y por pequeñas partículas girando a su alrededor como pequeños planetas, que son los electrones, que son los que nos interesan. Y de acuerdo al lugar que ocupan, algunos tienen menos electrones y los lugares más altos tienen más electrones. Pero lo que nos interesa, de igual manera que al principio que vimos en el curso, son los últimos que están en la órbita de valencia. En este caso, el silicio tiene 1, 2, 3 y 4. Vámonos al germanio. Tiene 1, 2, 3, 4. No importa que tenga más electrones, a final de cuentas los que nos interesan son los de la órbita de valencia. Este modelo es el modelo de Bohr. Aquí nosotros podemos ver otros dos átomos donde tenemos lo que es el galio y lo que tenemos como arsénico. Igual, no nos importan los electrones que contengan, solo nos interesan los de la última órbita. En este caso sería 1, 2 y 3 electrones. Vámonos con el arsénico. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5.
este sería trivalente y este sería pentavalente. Bien, en el germanio y en el silicio, como vimos, tiene 4 electrones en la capa más externa, lo cual se le conoce como electrones de valencia. El galio tiene 3 de valencia y el arsénico tiene 5. Los átomos que tienen 4 electrones de valencia se llaman tetravalentes, los de 3 se llaman trivalentes y los de 5 se llaman pentavalentes. Ahora nosotros vamos a mostrar la estructura cristalina del silicio y del germanio. Ya no nos interesa la parte interna, solamente nos interesa los electrones en la órbita de valencia, porque son estos electrones los que permiten enlazarse con otros átomos. Observemos que en el silicio todos forman 4 enlaces, Vámonos en la parte del cristal de germanio. Los átomos de germanio forman también 4 enlaces. Ahora, cualquier semiconductor o material extraído de forma natural de la Tierra contiene impurezas. En otras palabras, cuando nosotros extraemos algo de la Tierra, contiene otras partículas de otros minerales. Aunque yo saque, por así decirlo, cobre, va a venir con otros elementos que lo contaminan de forma natural, porque todos son extraídos de la Tierra. Lo mismo va a pasar con el silicio y lo mismo va a pasar con el germanio. Cuando yo los extraigo de la Tierra, en ese instante no salen puros, salen sucios. Y entonces tenemos que llevarlos a un proceso de limpieza. El material debe ser procesado para dejarlo lo más puro posible. Vamos a retirarle las impurezas naturales. Este proceso de purificación es lo que le da el nombre de material intrínseco. Entonces ahí podemos ver la imagen donde recolectamos el material sucio, ya sea silicio, germanio, lo recolectamos sucio y entonces lo llevamos hacia la línea de proceso. Esta línea de proceso lo va a tomar, lo va a pasar por varios sistemas donde le vamos a quitar todas las impurezas. Si lleva partículas de bronce, de cobre, todos lo vamos a quitar para que el silicio y el germanio queden lo más limpio posibles. Cuando nosotros limpiamos los elementos de forma natural y le quitamos las impurezas naturales, ya les vamos a denominar materiales intrínsecos. Eso es lo que se conoce como materiales intrínsecos, o sea que le hemos quitado impurezas naturales cuando fueron extraídos. Ya una vez que hemos purificado el sistema, entonces lo vamos a llevar a otro proceso. Primero le quitamos los contaminantes naturales y ahora le vamos a poner otros contaminantes, pero esos contaminantes van a ser otros elementos de la tabla periódica, lo que me va a permitir darle las características eléctricas y vamos a poder crear los materiales semiconductores para que efectivamente, como su nombre lo indica, semiconductor. Semi es mitad, conductor. A veces va a conducir y a veces no va a conducir. Esa sería más o menos la traducción en español de un semiconductor. Es un interruptor pero electrónico. A veces conduce, a veces no conduce. Entonces, un material semiconductor no tiene propiedades de conducción. Para darles las características eléctricas de conducción es necesario contaminarlos. Aquí le llaman dopar con otros elementos puros. Este proceso es por lo que se les da el nombre de materiales extrínsecos. Entonces, ya cuando los contamino de una forma controlada con otros elementos puros, para darle las características eléctricas, ya no se les llama materiales intrínsecos, ahora se les va a denominar materiales extrínsecos. Ahora sí, ya teniendo los materiales extrínsecos, ya podemos empezar a ver cómo se fabrican los semiconductores. Todo este proceso es para saber qué materiales necesitamos para fabricar los semiconductores. Cuando son contaminados con otros elementos para darle las características eléctricas, se debe hacer con dos materiales que permitan tener portadores mayoritarios, tanto positivos como negativos, dando paso a lo que conocemos como materiales positivos o tipo P y materiales negativos o tipo N. Como se mencionó, para darle las características eléctricas de conducción es necesario contaminarlos, vamos a doparlos con otros elementos puros, obteniendo materiales extrínsecos. En este caso,
Si observamos la estructura cristalina que habíamos visto hace un momento, ya lo voy a mezclar con boro. El boro, al observar, solamente tiene 3 electrones. Aquí tengo el boro y solamente le permite hacer 3 enlaces. Si nosotros, al percatarnos que le hace falta un electrón, o sea, le hace falta un hueco, ya lo habíamos visto anteriormente, este hueco es lo que le da la característica de que al faltarle electrones se vuelve un material de tipo positivo. Nosotros no vamos a dibujar toda la estructura electrónica para decir es que lo mezclamos con boro y me dio un material con portadores positivos, aunque así le vamos a denominar material tipo P porque realmente le falta electrones, estamos dejando con huecos este material. Y para evitar dibujar todo este cristal, nosotros lo vamos a hacer con un pequeño rectángulo y le vamos a poner material tipo P. Y sabemos que estos materiales les faltan electrones, por consiguiente entonces tiene huecos. Vámonos con el siguiente. Ahora, voy a contaminar el mismo silicio, pero lo voy a contaminar con antimonio. El antimonio, como puedo observar, tiene 5 electrones en su última órbita. Por lo tanto, va a poder hacer los 4 enlaces que tenía el cristal de silicio, pero me sobra un electrón de más. Este electroncito es lo que le da la característica de un material negativo, porque ahora voy a tener exceso de electrones. Aunque nosotros en la presentación estamos viendo que nada más es un electrón, pues imagínense cuántos miles de millones de átomos contiene el material de silicio contaminado con antimonio. Pues imagínense, ¿no? Entonces, aunque estamos hablando aquí en la presentación de uno, realmente hay miles de millones de electrones sobrantes. Por lo tanto, al tener electrones en exceso, a diferencia del anterior, tenemos cargas negativas y le vamos a dar ese nombre. Este va a ser el material tipo N o negativo. Y de la misma manera que el material anterior, nosotros lo vamos a representar con un material y le vamos a poner la letra N. Y eso me indica que ese material negativo tiene electrones en exceso. Ahora sí, los materiales semiconductores ya poseen cierto grado de conducción eléctrica. De hecho, tienen dos formas de cómo medirse estos semiconductores. Una es por su conductividad, qué tanto conducen los electrones. Su conducción eléctrica es mejor que la de un aislante, pero es menor que la de un conductor. Su unidad de medida es el Siemens, comúnmente representado con la letra G. Este medidor de Siemens es bastante caro, inclusive muy pocos laboratorios lo tienen. En el caso de nosotros, lo hacemos a través de su transconductancia, llamado conductancia mutua, y relaciona la corriente del elemento con la tensión que tiene. Se considera el recíproco de la resistencia y la unidad de medida es el mho. Observemos, cuando veíamos resistencias, la omega estaba al revés y decíamos que se medían en ohms. Ahora lo estamos poniendo al revés, le estamos poniendo mho, que es la palabra ohm, al revés, inclusive también el signo. El primero medimos qué tanto conduce y en el segundo ya le estamos aplicando voltaje y estamos viendo cuánta corriente conduce dicho elemento. Son las dos maneras en las cuales podemos medir un semiconductor. Y en el caso de nosotros, siempre lo vamos a hacer por el método 2. Vamos a medir la transconductancia. Inclusive vamos a conocer que es un datasheet y en el datasheet me va a decir, ¿sí?, sobre los materiales semiconductores cuánto miden en transconductancia. Hacemos el inverso y podemos medir su resistencia con un simple y sencillo ómetro. Bien, entonces esta es la parte que nosotros podemos determinar que efectivamente los materiales semiconductores de forma natural no pueden conducir energía, no conducen energía. Nosotros necesitamos primero limpiarlos y luego contaminarlos para darle las características eléctricas. Vamos a mezclarlos con otros elementos puros de la tabla periódica para que uno, le falten electrones y se considere un material positivo por los huecos, y dos, le agreguemos exceso de electrones y se considere un material del tipo negativo. Estos son los semiconductores y van a ser los dos tipos, los de material P y los de material N. Ahora sí, nosotros ya estamos en condiciones de ver el primer elemento que se fabrica con estos dos materiales semiconductores y lo conocemos como diodo semiconductor.
El término diodo surge por la unión de las dos palabras en inglés. La primera es di, que significa dos, y electrode, que significa electrodo, lo que en español vendría a decir que es un componente de doble electrodo, pero ya por la naturaleza de nuestros mexicanismos lo conocemos como diodo. Entonces, si nosotros vamos a la parte de Estados Unidos y buscamos la palabra diode, que es la contracción de di y electrode, si buscamos diode, nos va a bajar puras páginas en inglés sobre lo que trata el diodo. Y si le ponemos diodo, como lo conocemos en español, va a bajar todas las páginas en español que me abren sobre el diodo. Esa es la única diferencia. Recordemos que no tenemos una literatura propia. Dependemos de las traducciones de libros americanos, japoneses, alemanes, etc. Pero en este sentido, la palabra correcta debería de ser diode. Que lo conocemos como diodo, bueno, ya es otra cosa diferente. Por lo tanto, la palabra diodo en electrónica hace referencia al componente semiconductor formado por la unión de dos materiales semiconductores. Por un lado, el material P, y lo unimos con el material tipo N. Y entonces ya nosotros tenemos la construcción del famoso diodo semiconductor. Se va a formar por un material P y se va a formar por un material tipo N. Ahora, vamos a identificar las terminales del diodo, porque estos ya tienen polaridad. A diferencia de los resistores, algunos capacitores e inductores, estos no tienen en cierta palabra polaridad, excepto algunos capacitores, como les acabo de reafirmar. En el caso de todos los semiconductores sí tienen polaridad, por eso hay un material P y hay un material N. En este caso nosotros volvemos a regresar a la estructura interna de nuestro diodo. Para poder representar la parte negativa de mi diodo, lo vamos a representar con un signo negativo grandote. Ahí está. El material negativo lo vamos a representar con un signo negativo grande. Ahora, por el otro lado, para el material positivo lo vamos a representar con un triángulo. Entonces, después del signo negativo le ponemos un triangulito. Y ese es el que va a representar el material tipo P. El signo negativo, mi material N, y mi triangulito, mi material P. Ahora, si nosotros ya estamos viendo el símbolo, la construcción, el símbolo, ¿cómo es físicamente o cómo puedo reconocer los diodos? Ah, pues bien, son pequeños cilindros oscuros donde de un lado me manejan una franja de color gris más pegada de un lado. En este caso en la imagen podemos observar que la franja gris está más pegado de nuestro lado derecho. Por lo tanto, el negativo es dibujado como el negativo en la franja en mi componente de manera física. Otra vez, el material negativo se representa con un negativo en el símbolo, un negativo grandote, y también se representa con un negativo dibujado en el encapsulado. Los nombres que reciben los dos electrodos, por un lado sería ánodo, que es el material positivo, y por el otro lado se le denomina cátodo, que es el material negativo. Repito, el positivo se le conoce como ánodo y al negativo se le conoce como cátodo. De acuerdo a la literatura que ustedes estén leyendo, van a encontrar simbolizado la palabra cátodo con la letra K, porque algunos libros todavía hacen referencia a los bulbos. Por eso es muy común que le pongan la letra K. Algunas veces lo van a encontrar con la letra C. Repito, todo esto va a depender de quién está traduciendo dicho texto. Ahora sí, ya una vez que nosotros hemos conocido cómo se estructura, cómo se compone el diodo, cuál es su símbolo y cómo podemos reconocer el material negativo y cómo reconocemos el material positivo, pasamos a la parte de cómo funciona. En este caso, los diagramas que voy a mostrar en este momento en la presentación son de carácter explicativo, son ilustrativos. Si los queremos llevar de alguna manera a la práctica, podemos cometer y dañar el componente o dañar la fuente. Por eso repito, los esquemas y diagramas son de carácter explicativo. Ya cuando empecemos a realizar ejercicios, ya podremos ver qué es lo que le vamos a adicionar para no dañar nuestros equipos. Entonces, vamos a comenzar.
La construcción, según recordamos, se hace con un material tipo P. Este material tipo P tiene muchos portadores positivos. Va a ser imposible dibujar tantos, entonces puse algunos dentro del material tipo P. Recordemos que son huecos o que le faltan electrones. Por el otro lado, la parte del material negativo, pues sí, tiene portadores electrones mayoritarios, o sea, cargas negativas dentro de su estructura. También repito, como son miles de millones, pues no puedo dibujar todas, sino nada más algunas cuantas para efectos de explicación. Ahora dos, la parte del centro, la parte que las está uniendo, no está soldada, no está fijada, no tiene tornillos. Se le llama contacto óhmico y solamente es poner uno con respecto al otro. Es como si pusiéramos una mano junto con la otra. La presión que ejercemos es lo que los mantiene unidos. Y eso sí vamos a especificar que debemos de tener cuidado, porque cuando calentamos de más, ese contacto óhmico se llega a dañar. Ya un poquito más adelante les explico cómo está ese contacto óhmico para no perder tanto tiempo. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos la parte de la estructura de nuestro diodo, pues bien, ahora sí, nosotros vamos a ponerle los elementos necesarios para tener una correcta polarización. En este caso, nosotros necesitamos una fuente de voltaje. Ahí está mi pequeña pila, mi pequeña batería o mi celda. Posteriormente, un elemento que me permita activar y desactivar la energía que le aplico al diodo, que sería un interruptor o un switch. Necesitamos además los conductores eléctricos. Y ahí ponemos los conductores eléctricos para poder llevar el potencial hacia cada uno de los extremos de nuestro diodo. Ahora sí, nosotros vamos a hablar de una polarización directa. Nosotros vamos a hablar de una polarización directa cuando la polaridad de la fuente coincida con la polaridad del material semiconductor. Repito, cuando hablemos de una polarización directa es porque la polaridad de nuestra fuente corresponde con la polaridad del componente. En este caso, el lado positivo corresponde con el lado positivo de mi fuente. Y por el otro lado, cuando nosotros hablamos del material negativo, entonces el material negativo va a corresponder con el negativo de la fuente. Y entonces decimos que tenemos una polarización del tipo directo. Bien, ¿qué sucede cuando tenemos una polarización directa? En este caso, la alimentación se puede presentar a través de otros elementos pasivos no mostrados en el circuito. Les comentaba que estos diagramas son de carácter ilustrativo. Y antes de empezar, antes de continuar, nosotros vamos a tener otros componentes, tal vez resistencias, tal vez capacitores, tal vez inductores, pero nunca va a estar el diodo solito prácticamente con la fuente. Vamos a tener que poner otros elementos, pero en este momento no nos interesa ver las características. Lo que nos interesa ver es cómo está funcionando este circuito. Ahora, ¿qué sucede cuando el switch se cierra? En este momento, el potencial negativo, la energía de la fuente, empuja a los electrones que están en el material negativo. Recuerden que negativo con negativo se repelen. Y entonces podemos observar cómo los electrones empiezan a pasar del otro lado. ¿Por qué? Por el empuje que tiene la fuente del negativo con el negativo. Y ahí se están moviendo los electrones. Están siendo empujados por un lado, por la parte de la fuente. Ahora, segunda parte. Los electrones que reciben el positivo de la fuente son regresados por el negativo de la misma. Si observamos aquí, la polaridad de los electrones va a ser atraída por el potencial positivo de la fuente. Por lo tanto, los electrones que van pasando por dentro del componente van a ser recibidos a través del interruptor y hacia la fuente nuevamente. Y ahí está. Por lo tanto,
El negativo de la fuente vuelve a empujar electrones, los electrones pasan por dentro del semiconductor y el semiconductor arroja electrones hacia la fuente positiva. Por lo tanto, en polarización directa podemos decir que el componente conduce. Y ahí está la conducción de los electrones. Aquí era la parte que a veces entramos en contradicción. Si nosotros observamos, los electrones se mueven en un sentido. Siempre van en el sentido de negativo a positivo. Y es la parte que nos interesa a nosotros porque somos electrónicos. Pero los huecos, si ustedes observaron, los huecos se movieron en sentido contrario. Los huecos empezaron a ser atraídos por el negativo y luego salen por el positivo y otra vez. Y esa es la corriente convencional o frankliniana. Esa es la que muchos profesores ya de edad pues un tanto avanzada siempre se sujetaron a esa corriente. Por eso es de que algunos dicen que la corriente va de positivo a negativo, pero se refieren a la de huecos, y la otra es la que nosotros manejamos, la que va de negativo a positivo. En dado caso de que vayan a continuar clases de electrónica o de electricidad, si el profesor le dice que va de positivo a negativo, está bien, está manejando la de huecos. Y si le dice que va de negativo a positivo, no importa, también está bien. Estamos manejando la de electrones. Ya en cálculos prácticos y en cálculos reales sale exactamente el mismo valor. Estamos hablando de la misma corriente eléctrica, ya sea de un lado o ya sea del otro. Bien, entonces podemos decir que en la polarización directa el diodo conduce, tomando en cuenta la corriente de electrones en nuestro caso. Vamos a quitar este momento, vamos a eliminar esto y vamos a regresar al inicio, cuando teníamos el diodo sin aplicarle fuente. Ahí está. Ahora, ¿a qué llamamos polarización inversa? Aquí la polaridad de la fuente no coincide con la del semiconductor. Si nosotros observamos el circuito que tenemos hace un momento, el positivo corresponde con el positivo y el negativo corresponde con el negativo. Para que se considere polarización inversa, entonces nosotros tenemos que cambiar de posición o el diodo, o cambiamos de posición nuestra fuente. Para el caso de ejemplo de nuestra presentación, lo que vamos a cambiar es la fuente. Ahí está, le estamos dando vuelta a nuestra fuente y ya quedó al revés. Ahora sí, nosotros ya podemos ver que se va a llamar polarización inversa cuando la polaridad de la fuente no coincide con la polaridad del componente semiconductor. Aquí podemos observar que el negativo corresponde con el positivo y el positivo de la fuente corresponde con el material negativo. Cerremos el switch y entonces podemos ver qué es lo que va a suceder ahora. Cerramos el switch y en este caso lo que yo puedo observar es lo siguiente. El potencial negativo de la fuente va a atraer todas las cargas positivas del material P, mientras que el potencial positivo de la fuente va a jalar todas las cargas negativas del material. Recuerden que polaridades opuestas se atraen. Y ahí va, ahí está el movimiento de los portadores mayoritarios positivos hacia el lado negativo y de los negativos hacia el lado positivo. ¿Qué es lo que estamos observando en el centro? En el centro me he quedado sin cargas. En este sentido, la parte del centro ya no puede conducir electrones ni huecos ni para un lado ni por otro. ¿Por qué? Porque le hemos quitado todos los portadores a ambos materiales. Esta región se llama región agotada. Algunos textos que he leído le llaman región árida, pero esta es la región que no permite que el diodo conduzca, porque todos los portadores mayoritarios positivos y negativos han quedado en los extremos. Eliminamos esto, eliminamos esto. Entonces, ¿qué conclusión podemos determinar? Una, en polarización directa, el diodo se comporta como un conductor. En polarización inversa, el diodo se comporta como un aislante. Y entonces ya podemos entender cuál es la razón por la cual le llamamos semiconductor. Porque a veces conduce
y a veces no conduce. Esa es la razón por la cual nosotros lo conocemos como diodo semiconductor, o más bien todo lo conocemos como diodos, o más bien como semiconductores, porque a veces van a conducir y a veces no van a conducir, pero va a ser bajo ciertas características eléctricas, y esas características eléctricas nosotros sí las podemos controlar. Repito, las características eléctricas para hacer que conduzca o que no conduzca, nosotros se las vamos a dar. Y ya con esto terminaríamos lo que es el diodo semiconductor. No sé si hasta este momento tengan alguna pregunta o tengan alguna duda. ¿Algún comentario que tengan? ¿Algo que no haya quedado claro? Por el momento no, profe. Entonces, ahí estamos nosotros ya en esta parte. Ya sabemos qué es el diodo semiconductor, ya sabemos que todos los semiconductores de alguna manera van a conducir y de alguna otra forma no lo van a hacer. También vimos las características de polaridad. Podemos determinar polaridad directa y polarización inversa. Polarización directa es cuando el diodo conduce y polarización inversa es cuando el diodo no lo hace. ¿Qué otra cosa más podemos observar? Que dentro de lo que es el diodo tenemos un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo, lo habíamos visto, es un triángulo al cual se le da el nombre de ánodo. Y el lado negativo es un lado negativo, es un símbolo negativo bastante grande, al cual lo conocemos como cátodo. Ahora, la pregunta del millón: ¿y cuánto voltaje necesita para que se ponga conductor? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuánto voltaje necesita? Nosotros vamos entonces a empezar con lo que se llama la curva de respuesta del diodo semiconductor. Esta es la parte que nos interesa. Y ojo, diodos, no solamente está el diodo semiconductor, tenemos diodo Zener, tenemos diodo LED, tenemos cerca como de 15 tipos de diodos y cada uno tiene prácticamente el mismo símbolo. En este caso nosotros vamos a trabajar con lo que es el diodo semiconductor. Vamos a ver con cuánto voltaje se alimenta, cuánto voltaje es necesario para que pueda conducir, cuáles son las características que me interesan para bajar del datasheet, y ya con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Entonces vamos para allá. Nosotros vamos a graficar lo que nos interesa, por un lado el voltaje y por un lado la corriente. Aquí voy a dibujar la parte de la corriente y aquí voy a dibujar la parte del voltaje. Se determina que es la corriente positiva cuando está conductor. Aquí le vamos a poner de ánodo a cátodo. ¿Cuánto voltaje necesita para conducir? Entonces, en ese instante vamos a resolver esta duda. Este es el voltaje mínimo que necesita para conducir y este es el voltaje máximo que necesita antes de dañarse. Y vamos a conocer la corriente máxima de cálculo dentro de nuestro circuito. Los diodos semiconductores empiezan a funcionar desde 0.4 volts, ojo, 0.4 volts a 0.7 volts. Cuando nosotros le aplicamos menos voltaje de 0.4, el diodo no conduce. El diodo no conduce. Ojo. Con menos de 0.4 el diodo no conduce, se mantiene apagado. Pero cuando llegamos a 0.4 hay una pequeña curvita que entonces empieza a conducir poca corriente. Entre más voy subiendo el voltaje hasta 0.7, entonces dicho diodo ya puede manejar toda la corriente para la cual fue calculado dentro del circuito. Esta podemos decir que es la corriente de saturación. Y esta corresponde con el cálculo. Si yo calculé mi circuito para que circulara a través del diodo 5 mA, van a ser 5 mA. Por eso no tenemos un valor en la parte de la corriente.
A lo mejor el diodo lo estoy utilizando para que conduzca 1 amper y entonces aquí tendría que poner 1 amper. A lo mejor hay diodos para 5, 20, 30 amperes, por eso es de que la corriente no se pone, simplemente se expresa como corriente máxima porque es la corriente de cálculo dentro del circuito que va a manejar mi diodo. Lo que sí podemos determinar es que desde punto 4 a punto 7 volts es cuando empieza a conducir dicho diodo. Y entonces estamos hablando de la polarización directa. Cuando el diodo conduce. Esta es la parte que me está interesando del diodo. Bien, nosotros por el otro lado estábamos viendo que cuando le aplicaba voltaje inverso, o sea que voltaje de ánodo a cátodo pero negativo, el diodo separaba sus placas, pero tiene un límite. Significa que va a haber un momento dado en el cual el diodo no soporte tanto voltaje inverso y se llegue a dañar. Vamos a ponerle una línea aquí, una línea de tiempo, y entonces si sobrepaso el voltaje inverso, mi diodo se daña. Ojo, se va a poner en corto. Pero este voltaje, ¿cuánto es? Es aproximadamente, vamos a hablar en forma general, porque hay de 100 volts, hay de 200, hay de 300, pero más o menos necesita como menos 900 volts para poderse dañar de forma inversa. Va a depender del tipo de diodo, pero para tener una idea, aplicándole voltaje inverso hasta los 900 volts, entonces este semiconductor de que se va a dañar, se va a dañar. Ahora sí, ya una vez que vimos con qué voltaje va a responder, que es de punto 4 a punto 7, este es el primer dato que nosotros necesitamos. Y lo conocemos como 1. Voltage forward. Ups, creo que se fue mi cámara. Denme un segundo. Tuve problemas con mi conexión. Un segundo. Hubo un problema con mi Wi-Fi. Un segundo. Sí, aquí estoy transmitiendo, pero mi Wi-Fi no lo está aceptando. Conexión perdida. Perdón. Vamos a ver por qué se perdió mi conexión. Vamos a ver si ahí lo toma ya. Ahí está. Pequeños problemas con el Wi-Fi, una disculpa. Listo. Entonces, el primer voltaje es el voltaje forward y se considera como el voltaje en conducción. Lo vamos a ver representado como una letra B y una letra F. Este es el voltaje forward. Y es el voltaje cuando conduce. El segundo dato es la corriente. Este es el segundo dato. El dato número 2 es la intensity forward. Y la vamos a conocer como IF. Y podemos determinar entonces qué es la corriente en conducción. Ya no me va a alcanzar aquí, vamos a ver tantito. Y es la corriente en conducción.
es el segundo dato interesante. 1. ¿Con cuánto voltaje conduce? Y 2. ¿Cuánta corriente puede atravesar cuando está conductor? El tercer dato es el voltaje inverso. Y algunos textos lo manejan como PIP, voltaje de pico inverso. Este es el tercer dato que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque si conectamos un diodo con bajo voltaje de ruptura a un potencial muy alto, entonces el diodo se va a tronar. Y ahora sí, ya tenemos los tres datos que me interesan, los tres datos básicos que a mí me interesan dentro de lo que es el diodo semiconductor. Nosotros vamos a empezar con la parte de las matrículas, cómo se van a hacer referencia y cómo vamos a bajar estos datos y cómo reconocerlos dentro de lo que es el datasheet. Ojo, pongan atención con lo siguiente. Voy a borrar en un segundo. Vamos a borrar. Entonces decimos que primero me interesa el voltaje forward. En segundo lugar, me interesa la corriente forward. Y en tercer lugar, cómo reconocen el voltaje de pico inverso, que le llamamos PIP. Son los tres datos que me interesan. ¿Tiene más? Sí, tiene más datos. Pero estos tres primeros es lo que vamos a hacer. Para poder conocer esto, nosotros necesitamos conocer la parte de la matrícula. Eso es lo interesante. Todos los encapsulados tienen una matrícula y esa es la que a nosotros nos va a interesar obtener. Déjenme compartirles una pantalla. Google.com. Estoy abriendo una pantalla. Aquí está. La vamos a seguir utilizando. Vámonos a imágenes. Aquí le vamos a poner diodo. Y podemos observar. Ejemplo, déjenme ver aquí, esta imagen. Si pueden observar, tenemos letras en el encapsulado. Ese es donde está la matrícula. Vamos a ver esta otra imagen. Si observan las letras, esa es la matrícula de los diodos. Normalmente, para este tipo de características, casi siempre empiezan con 1N. Ojo, casi siempre empiezan con 1S. Algunos casos empiezan con 1S. Es S. No es 5, porque desde ahí empezamos con la problemática. 2. La familia que nos interesa en este momento de nuestro interés es la 1N 4000 y algún valor. 4001, 4002, 4003, 4004 hasta la 7. Va a ser de la 1 al 4007. Ahora sí, ¿yo cómo puedo bajar el datasheet para ver cuánto conducen estos diodos? ¿Cuánta corriente puedo hacerlo circular y con cuánto voltaje vamos a tenerlo conductor? Pues fácilmente. Nosotros, bueno, en mi caso siempre trabajo con una página en internet que se llama Datasheet. Con doble T, perdón, con doble E, Datasheet, porque esto es hoja. En inglés es hoja de datos. Repito, en inglés es hoja de datos. Datasheet Catalog. .net. Ahora sí, vamos a buscar nosotros el diodo 1N 4001. Repito, la familia es de la 1 a la 7. En este caso me interesa la 4001.
¿Qué es lo que voy a hacer? Nuevamente voy a abrir mi pantalla de internet. En la parte de arriba voy a escribir datasheet. Si se dan cuenta, como es la que siempre utilizo, ya hasta aparece automáticamente en mi registro del navegador. Repito, es datasheetcatalog.net. Le doy enter. Ahí puedo observar la pantalla. Lo que voy a hacer es que de todos los fabricantes, aquí en este cuadrito es donde voy a poner la matrícula que yo estoy buscando. Al darle clic me salen algunas matrículas que yo ya solicité información. Esta página es gratuita. En este caso pongo 1N4001 y ya con esta matrícula le digo que lo busque. El problema radica en que todos los datasheets vienen en inglés. Entonces tenemos que empezar a ver las características de estos. Ya una vez que le doy en buscar, me va a dar una segunda página con todas las empresas que lo están fabricando y la matrícula que estoy yo empezando a checar. La que a mí siempre me interesa es la de la Fairchild. Esta es la que me interesa. ¿Cuál es la otra que me interesa? La ST. ¿Cuál es la otra que me interesa? La Motorola. También la Motorola me interesa. Son como que las tres que tengo de cajón. Voy a buscar primero la de Fairchild, que es la que me gusta más porque luego vienen bien editados sus componentes. Ya una vez que lo busqué, me manda otra vez a las empresas, pero ya me manda a bajar el datasheet. Ya me está diciendo que aquí está el datasheet de esa matrícula. Vamos a buscar la Fairchild. Aquí está Fairchild y le doy clic en Download y en automático me está bajando la hoja de datos. Ya la tengo. Y me dice, mira, la familia es de la 1N4001 a la 1N4007. Aquí el PIB me lo están representando como BRMM. Ojo, el PIB me lo están dando como BRRM, como subíndice. Si observamos nosotros, el 4001 soporta 50 volts inversos, el 4002 soporta 100, el otro 200, 400, 600, 800 y 1000 volts. Ojo con esto, repito, es el voltaje inverso que soportan. Si le aplico más de 50 volts inversos al 4001, lo estoy tronando. En automático lo estoy tronando. Siguiente, ¿cuál es el siguiente dato? El siguiente dato que estamos observando es la corriente forward. ¿Para cuánta corriente es estos diodos? Todos, cualquiera, son para 1 ampere. O sea que lo máximo que pueden circular por dentro es 1 ampere. Si les meto 5 miliamperes, si les meto 10 microamperes, si les meto 50 miliamperes, no hay problema. Pero no pueden circular más de 1 ampere a través de ese encapsulado. Y nos falta el BF. Vamos a buscar el BF. Aquí está el BF. El voltaje cuando circula 1 ampere puede llegar, ojo, puede llegar hasta 1.1 volt. Esa es la forma en la cual yo bajo los datasheets de mis circuitos integrados y en este caso les estoy mostrando cómo bajamos la información técnica de la familia 4001 a la 4007. Ahora sí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Fácil. Aquí tenemos esta parte. Entonces decimos que el voltaje forward cuando está circulando 1 ampere es de 1.1 volt. La corriente que maneja este componente es de 1 ampere máximo. Si le aplico más, lo trueno. Y por último, la parte de lo que es el voltaje de ruptura me lo están representando como BRRM y es el voltaje inverso o pico de voltaje inverso. Y aquí lo tenemos. Dependiendo de la matrícula pueden ser desde 50 hasta 1000 volts, dependiendo la matrícula. Ahora sí, vamos a cerrar esto, vamos a minimizar este y ahí ya lo tenemos. El voltaje en conducción es de 1.1, pero siempre y cuando estén circulando el ampere completo. La corriente máxima que circula es 1 ampere. Puedo aplicarle menos, pero no más. Y el voltaje de pico inverso lo manejan como BRRM y de acuerdo a la matrícula puede ir desde 50
hasta 100. Pero nosotros vamos a regresar. Nosotros decíamos que en conducción, voltaje de ánodo a cátodo positivo iba desde punto 4 hasta punto 7. Porque en electrónica sí manejamos altas corrientes, pero normalmente son pequeñas. Nunca llegamos a manejar el ampere, porque como estamos manejando el límite, el diodo se puede quemar. Y aquí es donde empieza la incógnita. ¿Cuánto voltaje están manejando todos los libros? Recuerden que ningún texto se puede parecer por derechos de autor. Hay quienes pueden manejar punto 41, punto 48, punto 46, punto 5, punto 58. Inclusive hay algunos textos que manejan punto 7. A mí me gusta manejar de punto 4 a punto 7, pero en el caso de los diodos, yo, para mis cursos, lo manejo como punto 5 volts. Cuando veamos la parte de cuánto conduce un diodo, vamos a determinar que conduce 0.5 volts, para evitar no meternos en problema con voltajes más altos o voltajes más pequeños. Para nosotros, nuestra parte de voltaje necesita 0.5 volts en los extremos para poder funcionar, y hasta ahí. Van a encontrar libros que sí, 0.7, van a encontrar libros que 0.45 y que 0.65. No importa, adáptense al libro. Pero para el curso de nosotros, como es muy ambiguo manejar algún voltaje entre estos dos porque es infinito, entonces nosotros vamos a decir que mi voltaje en conducción va a ser de 0.5 volts. Repito, el voltaje cuando mi diodo está conductor, VF, va a ser de 0.5 volts. Eso es lo que yo voy a manejar, eso es lo que vamos a manejar nosotros, y de ahí no nos vamos a meter en problemas. Y ya con esto, pues creo que queda aclarado que es un diodo. A veces conduce, a veces no conduce. Tengo 3 parámetros importantes. ¿Hay más? Sí, sí hay más, pero ya se irán viendo al paso del tiempo en otros cursos. Los más importantes es cuánto voltaje conduce, cuánta corriente conduce y cuánto voltaje soporta de forma inversa. Para nuestro caso y nuestras reparaciones, eso es lo que nos interesa. Y ahorita que vamos a empezar a hacer cálculos, nosotros vamos a manejar 0.5 volts. Y ya para terminar la clase vamos a ver un ejemplo con este circuito. Cómo se maneja el diodo, vamos a ver si está conductor o no conductor, para que no se les haga tan pesada la clase, porque ya tenemos prácticamente una hora. Entonces, ejemplo para irnos a descansar. Yo tengo una fuente de voltaje. Ahora sí, tengo mi diodo semiconductor. Voy a poner un elemento que habíamos eliminado hace un momento para efectos de explicación, pero ahora sí ya lo podemos poner, que se llama resistor. A los diodos les vamos a poner la letra D y vamos a aceptar que mi fuente sea de 5 volts. Ahí tengo una fuente de 5 volts, tengo mi resistencia, vamos a aceptar que la resistencia sea de 330 ohms, para no meternos en conversiones ahorita. ¿Y qué es lo que nos interesa de un circuito de este tipo? Pues calcular la corriente que circula por dicho elemento. Primero, ¿qué es lo que todos nosotros tenemos que hacer? 1. Verificar si el diodo conduce. Chequemos la polaridad en este sentido. El positivo va hacia el positivo del diodo. El negativo, a través del resistor, se aplica al negativo del diodo. Entonces, si las polaridades coinciden positivo con positivo y negativo con negativo, entonces el diodo podemos determinar que está conductor, sí va a conducir corriente. Segundo punto. Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Bien, no se preocupen, las leyes de Kirchhoff son muy complicadas.